Bien. Vamos a continuar con esta segunda parte y nos dice ya el primer ejemplo. ¿Cuál es el peso de una masa de 200 gramos? Establecimos que para poder determinarlo necesitábamos hacer la multiplicación de la masa por la gravedad. En este caso, se multiplicaban los 200 gramos por 981. Al hacer esa multiplicación, el resultado nos daba 196.200 dinas. Ese sería el valor del peso. ¿Está claro? Entonces, esto corresponde al inciso B. Bien, el segundo ejemplo de abajo nos menciona lo siguiente. Nos dice, el peso de un cuerpo es igual, o es en este caso, es de 392.4 newtons. Y la pregunta es, ¿cuál es su masa? En este caso, el peso son los 392.4. Y para poder determinar el valor de la masa, despejaríamos la fórmula de peso. Nuestra fórmula de peso, aquí está. Tenemos que es masa por gravedad igual al peso. Si despejamos la masa, sería el peso dividido entre la gravedad. Por lo tanto, si dividimos 392.4 entre 9.81, el resultado, pueden apreciar, nos daría 40 kilogramos, que corresponde al inciso D. Si está claro el procedimiento, se hizo el despeje y ya con eso podemos calcular el valor de la masa. Bien, vamos ahora al ejercicio número 3, que nos dice lo siguiente. Se desea subir una carreta de 4.000 kilopounds por un plano inclinado a 35 grados del horizontal. Si la fuerza de fricción entre la carreta y el plano es nula, ¿cuál es la magnitud de la fuerza paralela al plano que debe aplicarse a la carreta para poder subirla con velocidad constante? Bien, en este caso, el kilopound es una unidad del sistema inglés que equivale a 1.000 libras fuerza. Ahora, si nos están dando, anexo a esto, los valores de las funciones trigonométricas, y tenemos
las funciones que son seno, coseno y tangente para 35 grados. En este caso, mis datos son el peso, que son los 4000 kilopounds, el ángulo de 35 grados, y voy a utilizar la función seno. Recordemos que el seno de 35 es 0.573. Esto lo podrían determinar igual con su calculadora científica. Ya con ese valor, pues procedemos a sustituir en la fórmula que dice que la fuerza es igual al peso multiplicado por el seno del ángulo correspondiente. Tenemos allá primero el valor de los 4000 kilopounds multiplicados por el seno de 35 grados. Si hacemos esa operación, obtenemos 2292 kilopounds. Bien, ya teniendo este valor, vemos que la respuesta sería el inciso B. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Vamos a hacer un ejemplo más, vamos a explicarlo. Y nos dice lo siguiente. En la siguiente figura, ¿cuál es la magnitud de la aceleración de un cuerpo? Considera la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí, ¿qué va a suceder? Nos están planteando en este caso, un objeto, el cual es influenciado por 3 fuerzas, además de su peso. Tenemos allá la fuerza 1 equivalente a 100 newtons, la fuerza 2 igual a 120, la fuerza 3 equivale a 40 newtons y un peso de 40 newtons. Allá están los datos. Ahora, nos están pidiendo calcular la aceleración basados en la segunda ley de Newton. Vemos que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. En este caso, habría que determinar una fuerza resultante. Y esa cantidad dividirla entre la masa. ¿Cómo calcularíamos la masa? Bueno, la masa tiene que ser calculada con la fórmula de peso. Sabemos que es el peso entre la gravedad. Estas serían las fórmulas que se deben emplear para poder responder este problema. ¿Y cómo se calcularía nuestra fuerza resultante? Tenemos que tomar en cuenta qué fuerzas están colocadas de manera horizontal y qué fuerzas están colocadas de manera vertical. De manera horizontal están fuerza 1 y fuerza 3. De manera vertical, fuerza 2 y el peso. Bien, con esos datos vamos ahora a sustituir primero para calcular la fuerza resultante. En este caso, ¿cómo voy a calcular la fuerza resultante? Bien, sería
Primero, como ven allá, nos dice ya, la fuerza horizontal sería 100 newtons menos 40 newtons. Eso nos daría 60. Después, la fuerza componente Y sería 120 menos 40 newtons, que equivale al peso. Eso nos daría un total de 80 newtons. Ahora, sustituimos esta fórmula como lo hacíamos en el tema de vectores. ¿Se recuerdan? Para calcular la magnitud de un vector resultante era la sumatoria de la fuerza en X al cuadrado más la sumatoria de la fuerza en Y al cuadrado. Y a esa suma se le aplicaba la raíz cuadrada. Por lo tanto, nos queda la fuerza en X son 60 newtons. La de Y equivale a 80. Entonces sería 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. Y a esa cantidad le aplicamos su raíz y nos daría un total de 100 newtons. Esa es mi fuerza resultante. Ahora, también voy a necesitar determinar la masa. ¿Cómo se haría el cálculo de la masa? Pues sería dividiendo el peso entre la gravedad. Si hacemos esa división, serían los 40 newtons de peso entre la gravedad, que la redondearon a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos daría una masa de 4 kilogramos. Finalmente, con los datos que hemos obtenido de la fuerza resultante, son 100 newtons, y el valor de la masa, vamos a aplicar esto en la fórmula de la segunda ley de Newton, que nos dice que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Es decir, dividiríamos 100 newtons entre 4. Y eso nos daría un resultado de 25 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Queda claro? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí quedó claro el procedimiento? Bien, vamos a pasar lista. Por favor, muy atentos todos. Muy bien, vamos a hacer el pase de lista, muy atentos. Alonso Aguilar. Baeza Emanuel. Johan Canto. Presente. Carla Castañeda. Presente. Didier C. Vela. Presente, presente, profe. Muy bien. Lidia Cruz. Presente. Eridiana Espinosa. Ángel Presente. Estrella. Presente. Nicolás Eguam. Presente. Ángela Gómez. Presente. Walter Hernández. Presente, profe. José León Canul.
Presente. Ricardo May. Dairo Mendoza Ortiz. Joana Mesa. Presente. Joana Mo. Alan Morales Cabrera. Presente, profe. Axel Moreno Figueiras. Kenny Moreno Lizárraga. Naomi Pérez García. Adriana Pérez Pot. Presente. Itzel Paul. Marco Pug. José Manuel Rodríguez Orozco. Ángel Santana. Yajaira Tamayo González. Presente. Ángeles Sumineros. Presente. Carla Vargas Canul. Muy bien. ¿Alguien faltó en la lista, chicos? Muy bien. Entonces damos por cerrada esta sesión y de los ejemplos. Y nos vemos mañana para continuar. Cuídense. Nos vemos. Nos vemos, maestro.